Dios les bendiga de grande manera, amados hermanos. Este tema que vamos a tratar, como del punto de vista cristiano, vamos a darle énfasis a algo que está ocurriendo muy fuertemente y muy misteriosamente en nuestra vecina República Argentina. El nombre del episodio 24 es Amigos argentinos, tantos problemas, ¿dónde están sus dioses? ¿Por qué esto? Bueno, en Argentina, para ellos, no todos, pero una gran mayoría, Maradona fue y sigue siendo su Dios. Y cuando, después de el Papa anterior, Jorge Bergoglio, que era de nacionalidad argentina, cuando fue elegido Papa, muchos argentinos dijeron: oh, estamos bien. Tenemos a Dios y al Papa. Bendito Dios. Esto es mucho más comprendible desde el punto de vista cristiano. Yo tengo mucha admiración por el pueblo argentino. El pueblo argentino ricamente es una, digamos, una generación que es muy privilegiada porque gran parte del pueblo argentino son descendientes de italianos. Y una raza muy buena, muy noble, muy... Sabemos que en el deporte, en el fútbol, siempre ha sido muy difícil ganarle a los argentinos. De hecho, ellos son campeones del mundo, han sido campeones del mundo con la selección, con clubes. Porque el argentino tiene algo que se lo ha dado el italiano. Lo que llamamos acá en Chile la pachorra, personalidad, y la fuerza para sobreponerse siempre en la adversidad. Cosa que reconozco que aquí en Chile no tenemos. Porque la mezcla española, araucanos, no fue buena. Sin embargo, la mezcla de italianos con argentinos fue muy buena. Ya es difícil explicar el porqué, porque esto hay que verlo desde el punto de vista de la sociedad, la sociología, ¿ya? Pero nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que ver y considerar muchas cosas que ocurren en los países. Yo soy un admirador de la pachorra y personalidad del argentino. He sido, bueno, en los últimos 20 años, 30 años, 35 años, porque del año 90 para adelante ya me alejé completamente del fútbol. Pero década del 80 para atrás era fanático de Colo-Colo. ¿Para qué voy a negarlo o mentirlo? Y de los años 60, cuando era niño, han habido muchos jugadores muy buenos en Chile, no solo en Colo-Colo, sino también en otros equipos. Y admiro mucho al pueblo argentino.
por ese espíritu de lucha, eso de no darse por vencido fácilmente, lo que se llama la pachorra, una forma de llamar esa fortaleza interior. Y como cristianos, hermanos, tenemos que ver, valorizar y entender que estamos en medio de dos mundos que son totalmente opuestos. El mundo del cristianismo, bajo las enseñanzas plenas de Jesucristo, conforme a lo que Dios Padre le entregó para darla a conocer en la tierra. Y el otro mundo es el gran mundo que mueve todas las cosas que se oponen y son opuestas al cristianismo. De hecho, hermanos, el capitalismo, ya, está claro que va en contra de los preceptos de Dios. Entonces, a mí como chileno, cuando escuché varias veces esa famosa frase, estamos cuando fue elegido el Papa de nacionalidad argentino, que es el que fue antecesor del Papa actual, Jorge Bergoglio, de nacionalidad argentina. Muchos argentinos, los escuché por radio, por prensa, televisión principalmente. Estamos bien, tenemos a Dios y al Papa. Y esa frase, para Dios, nuestro Dios, el Padre celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es una frase abominable, es una frase que desprecia totalmente la existencia del único Dios creador que hay en todo el universo. Poner a Maradona en la estatura de un Dios ha sido obra nada más que del fanatismo. Como ex deportista, puedo entender que para ellos, bueno, Maradona fue el mejor jugador del mundo en su tiempo, y lo veían como su Dios. Incluso, hermanos, no sé si todavía existe, pero durante décadas existió una iglesia, entre paréntesis, iglesia en Argentina, la iglesia maradoniana, donde estando Maradona en vivo, ya todavía no haya muerto. Tenían ahí la imagen de él y lo adoraban. Cosas que pasan en el mundo. Pero ese Dios murió, desgraciadamente. Yo como ex deportista lamenté cuando murió Maradona, y lamenté mucho la forma en que murió, porque fue víctima de la droga por décadas, y fue víctima de un séquito de personas que siempre lo seguían, una especie de guardaespaldas, pero en el fondo que eran más bien como unos zánganos colgados de la fama de Maradona. Y tarde o temprano iba a morir. La forma que murió fue terrible. A mí me dolió, hermano, porque yo fui muy deportista en mi juventud. Jugué mucho fútbol y entonces
Me dolió ver que un futbolista de fama mundial haya muerto de forma tan terrible. ¿Ya? Pero también me dolió la otra parte. Cómo el pueblo argentino lo adoraba como su Dios. Y luego, varios años atrás, cuando Jorge Bergoglio fue elegido papa, dijeron, oh, estamos bien, tenemos a Dios y al papa. Bendito Dios. Como estamos, hermanos, en los últimos tiempos de la era cristiana, y estando siendo testigos por gracia y misericordia de Dios del mayor cumplimiento de las profecías para los últimos tiempos, somos testigos de ello, porque estamos viendo, ¿ya? El apóstol Pedro, como 2000 años atrás, o 1990 años atrás, escribe que los profetas que profetizaron de estas cosas indagaron diligentemente, averiguando si era para ellos las profecías, en el tiempo de ellos. Pero luego reflexiona y dice, pero no era para ellos, era para nosotros. Y nosotros, 2800 a 2000 años, porque fueron prácticamente 800 años de profecía, estamos viendo el cumplimiento de todo ello. El crecimiento de la delincuencia, la violencia, cosas que se profetizaron muchas veces. Y qué bueno que Dios nos dio la vida en este tiempo, porque estamos siendo testigos de todo ello. Cómo se está cumpliendo todo lo profetizado. Y de acuerdo al cumplimiento de las profecías, habiendo una profecía en el libro bueno de Enoch, que el arrebatamiento sería dentro de la primera mitad del siglo XXI, que es el siglo que estamos a fines del el primer cuarto del siglo XXI, el año 25, y la profecía dice que el arrebatamiento sería dentro de la primera mitad. La primera mitad termina en el año 50. O sea, tal vez 20, 23, 24 años próximos sería el arrebatamiento. Y de acuerdo al cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, en especial lo que anuncia Cristo, estamos en esas fechas. El arrebatamiento podría ser dentro de los 12, 15, 18, 20, 22 próximos años. Bendito Dios. Por eso, hermanos, es que Satanás está tan desesperado, confundiendo al mundo. La corrupción, hermanos, tomó dominio de todo el mundo. Si no cree usted que ustedes, hermanos argentinos, son gobiernos tremendamente corruptos, y acá en Chile es igual, y en todo el mundo, ¿ya? De hecho, el gobierno de Donald Trump en los primeros meses averiguaron, y en Estados Unidos hay miles de personas que reciben jubilación del Estado, pero personas que
Si estuvieran vivas tendrían 140, 150, 160 años. O sea, personas que murieron 70, 80, 90 años atrás. La familia sigue cobrando la jubilación. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hay corrupción a todo nivel. Ahora, ¿esa plata va a los familiares? Seguramente no. Las cobran los funcionarios que se mueven en las oficinas que tienen que ver con eso. Bendito Dios. Eso nos da a entender, hermanos, el nivel de corrupción. Argentina, nuestros vecinos, está inmerso en gobiernos completamente corruptos de las últimas décadas. Como aquí en Chile, igual. Y en todo el mundo. Ahora, la corrupción, hermanos, viene de Dios, no viene de Dios. La corrupción viene de Satanás. Porque Satanás es el que incentiva a las personas a depositar su amor en el dinero. ¿Ya? Y es tal que no se conforman con su sueldo, sino quieren más y más y más y más. ¿Ya? Y eso es lo que lleva, hermanos, al hombre, a la mujer, meter las manos donde no corresponde. Por eso a la vez es digno de entender que la política en ningún lugar del mundo es para los cristianos, porque significa meterse en la inmundicia de la corrupción. Y un cristiano debe apartarse de todo eso. Entonces, hermanos, es tremendo, porque además de que la corrupción no es de Dios, viene de Satanás. Por lo tanto, Satanás sabe que el corrupto es un ladrón. Y Satanás sabe que hay un versículo que dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Porque el propósito de Satanás es destruir al hombre. Destruirlo. ¿Ya? Porque si, mire, si ha tomado dominio de la mayor cantidad de obispos y pastores, de miles, ¿ya? ¿Cuánto más fácil le es a Satanás tomar dominio de la mente de una persona que no tiene a Dios? Ya que se mueve en este mundo tratando de estudiar, de trabajar, pero su mente puesta en el dinero. Porque ese es el propósito de Satanás, destruir la humanidad en venganza, porque Dios nunca le perdonó y nunca le va a perdonar. Y él sabe que está condenado a ser lanzado al lago de fuego en el juicio final, y está muy pronto, algunos años más, que descenderá el ángel, un ángel de Jehová con una gran cadena y un gran poder, y prenderá a Satanás y lo llevará al abismo, y allí va a estar por 1000 años, preso por 1000 años. Va a ser suelto solamente unos pocos años antes del juicio final. Y Satanás sabe que se acercó, ya está muy pronto a que eso ocurra. Entonces está, podemos decir, desesperado. Y la única solución
en la venganza, crecer en venganza, atrapar a la mayor cantidad de cristianos. He atrapado a muchos millones, ¿ya? Y Satanás no va contra el portero o los coristas, no. Él sabe que tomando dominio de la cabeza, y eso significa un obispo o un pastor, él por lo tanto como resultado tendrá dominio sobre toda la congregación. Eso lo enseña el apóstol Pablo, también lo enseñó Cristo. Y en eso pasan muchas cosas en la tierra. ¿Ya? Bueno, cuando este señor de nacionalidad argentina fue ascendido a papa, Jorge Bergoglio, creo que el nombre de él era Francisco, como papa. A mí no me dio buena espina. Sí me alegré que no fuera de nacionalidad chilena. No me gustaría que un chileno, un obispo cardenal chileno, llegara a ser papa. Esto es desde el punto de vista cristiano. Porque de acuerdo al conocimiento que Dios me ha dado, lo he dicho otras veces, el Vaticano en lo religioso es la casa más grande de Satanás en la tierra. Entonces, lógico que no me gustaría ver a un chileno, cardenal chileno, ascender para tener un papa de la nacionalidad chilena. No me gustaría. ¿Ya? Y eso, hermano, ha pasado en Argentina. Es como que yo veo, hermano, que Dios quitó mucha misericordia de sobre el pueblo argentino por la idolatría. Porque un pueblo que eleva a un hombre o a dos hombres como sus dioses, no puede Dios estar conforme con ello. Es tremendo, ¿ya? Y todo esto pasa ¿por qué? Porque el hombre busca, el mundo tiene todo lo que el hombre y la mujer busca o necesita. Por eso Cristo ejemplarizó el mundo con el camino ancho. ¿Ya? Por eso Cristo dijo, angosto es el camino que lleva a la salvación. Pero ancho es el camino del mundo, y muchos son los que van por él. Porque lo que el mundo ofrece es contrario a todos los preceptos y designios de Dios. ¿Ya? Entonces, yo como chileno, admirador de la idiosincrasia del pueblo argentino, lamento que estas cosas hayan pasado, porque veo la mano de Dios, hermano, sobre el pueblo argentino. ¿Ya? Pero también, como estamos en tiempos de apostasía, yo sé que en Argentina hay harto evangélico, pero también hay muchos que son apóstatas. En la década del 80, hermano, a fines de los 80, conocí a un pastor de nacionalidad argentina. Se llamaba, si es que no ha muerto, se llama Leonidas Jiménez. Muy amigo de Fernando Chaparro aquí en Chile. ¿Ya? Estuvo muchas veces en la iglesia de Chaparro. No digo pastor Chaparro para no ensuciar el título de pastor, porque conozco muy bien
que era la doctrina que predicaba Fernando Chaparro. ¿Ya? No sé si vive aún, debe estar ya muy anciano, ¿ya? Yo lo conocí cuando él tenía aproximadamente 40 años, allá por la década del 80. Entonces, de hecho, él fue un motorista de carabineros, ¿ya? Entonces, y así, y Leonidas Jiménez predicaba lo mismo que predicaba Chaparro, la prosperidad. Y esos instrumentos de Satanás, hermano, sean de cualquier nacionalidad, nunca van a predicar ahí donde Cristo enseña: no os afanáis por hacer tesoro en la tierra, porque eso se contradice totalmente con la satánica obra y mentalidad de los hombres que se metieron a predicar la abominable obra de Satanás de la prosperidad. Digo abominable porque nunca fue el Evangelio de Cristo. Claro, ellos se hicieron ricos. Chaparro se hizo rico predicando la prosperidad. También Pino Busto. Tengo entendido que Pino Busto falleció hace un tiempo atrás. No lo sé. No tengo la confirmación de que murió o está vivo. Pero escuché un rumor de que había fallecido 1 o 2 años atrás. No lo sé. También hubieron otros, ¿ya? También en Argentina actual existe Dante Gebel, otro gran apóstata que también predica la prosperidad. He visto en YouTube, hermanos, por ejemplo, de Dante Gebel, donde él predica ahí y enseña cosas. Cientos de miles de vistas en el canal que tiene en YouTube. Hasta a veces más de 1 millón de vistas en lo que él hace. Porque así es la obra de Satanás. Hay muchos cristianos o pseudo cristianos que les gusta que les prediquen solamente cosas bonitas. Y yo me he dado cuenta, hermano, cuando en el canal que tengo, en este canal de YouTube, cuando los mensajes han sido de cosas buenas para el hombre, para las mujeres, mucho más vistas. Pero cuando son de juicio, de cosas difíciles para el hombre y la mujer, poco interesa. Porque muchos pseudo cristianos que les gusta que les prediquen que Dios los ama, que incluso yo he escuchado, hermanos, he escuchado pastores predicar: hermano, no prediques de los juicios de Dios, porque eso no edifica. Predica del amor de Dios. Ese es un apóstata con título de pastor. Porque la Biblia misma dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir. ¿Ya? Tenemos que predicar la verdad. Duélale a quien le duela. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender estas cosas? Conociendo las enseñanzas de Cristo. ¿Ya? Y este personaje llamado Dante Gebel es un apóstata que también se ha hecho millonario predicando el Evangelio. Pero lo bueno, que no van a llegar, no se van a ir con Cristo. Porque la factura
para ellos ya está hecha. ¿Ya? Bendito Dios. Porque son anticristianos. Todo el que predique lo contrario de lo que Cristo enseña, o de lo que los apóstoles enseñan, me refiero a los apóstoles del Nuevo Testamento, todos ellos, los que cambian lo que está escrito, son discípulos del anticristo. Y Cristo no viene a buscar a nadie que no sea discípulo de Él. Hay muchos falsos cristos. Y los que siguen a los falsos cristos no se van a ir con el Señor, porque no pertenecen al pueblo de Jesucristo. Cristo no viene por los que predican la prosperidad y los que los siguen a ellos. ¿Ya? Cristo viene, considera, hermano, que dice que la novia de Cristo simboliza vestir ropas blancas. Y yo le pregunto a algunos de ustedes, hermanos, ¿alguna vez vieron en el altar a una novia con el vestido todo manchado, sucio y arrugado? No. Todas las novias, el vestido blanco impecable. Aunque ahora, en este tiempo, por la obra de Satanás, los jóvenes prefieren convivir y no casarse. Y eso es obra de Satanás. Porque el matrimonio lo creó Dios y Dios bendice el matrimonio. ¿Qué simboliza la ropa blanca? Santidad, pureza, porque dice que ropas blancas sin mancha y sin arruga. Es el pueblo que viene a buscar Cristo. Entonces, hermanos, estamos inmersos en una sociedad en que, dado que la vorágine de la propaganda nos bombardea todo el día con cosas nuevas. 6 celulares, hermanos, que valen aquí en Chile valen 1,5 millones de pesos. Y muchos los he conocido jóvenes que trabajan como maestros, como obreros nomás, como yo trabajaba. Y estuvieron meses pagando un celular que les costó 1,000,000, 1,200,000 porque era el celular. Bueno, la vanidad, hermano, ¿ya? Entonces, el pueblo que viene a buscar a Cristo es un pueblo santo. Por eso está escrito que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Bendito Dios. Y Satanás sabe que la vanidad es el arma más poderosa que puede usar para hundir al hombre y a la mujer de esta tierra. El adorar, como el caso del pueblo argentino, el adorar a un futbolista famoso, elevarlo a la estatura de un dios, aún rindiéndole culto y adoración. Eso es abominable para Dios. ¿Ya? Bendito Dios. Y las cosas abominables para Dios tenemos que entenderlas y nosotros mismos rechazar eso, porque no podemos complacernos de esas cosas, porque estaríamos yendo en contra de los designios de Dios. Y eso es lo que hace la vanidad. El pueblo argentino ha tenido muchos éxitos en el deporte, principalmente en el fútbol. Y el pueblo argentino
Bueno, yo no sé cómo lo hacen, pero muchos, los estadios llenos. Los estadios llenos. ¿Ya? Porque hay mucho fanatismo. ¿Ya? Mucho fanatismo. Y esas cosas, y eso es la idolatría. El idolatrar a ese nivel a los deportistas, al futbolista, ¿ya? El hombre ha convertido al hombre en su ídolo. Y esto ha sido, hermanos, principalmente siglo XX, empezó en el siglo XIX. El siglo XIX son los años 1800, el siglo XX son los años 1900, como el siglo pasado, y este es el siglo XXI, ¿ya? Del año 2000 para acá. Por lo tanto, estas cosas, hermanos, es bueno darlas a conocer y analizarlas. Porque estamos inmersos en todas estas cosas. Es producto de estar vivos, estar viviendo nuestra vida en esta época. Si de los años 1800 para atrás, estas cosas, nada de esto existía. La vida era muy distinta. No existía la tecnología. En los hogares no había un radio, un televisor, ni menos un computador. Esto surgió comienzos del siglo pasado, en los países más desarrollados. Pero hoy día, hermanos, casi en todos los hogares existe un computador, ¿ya? Bueno, de hecho yo tengo uno, pero lo tengo ocupado en la radio, ¿ya? Pero son cosas que existen, porque estamos inmersos a ocupar en lo posible todo lo que el mundo crea. Y antiguamente, hermanos, sabemos que no era así, ¿ya? Aquí en Chile, de la década del 60 para atrás, no, en los hogares, no, a lo mucho vi un radio del tipo antiguo. No había televisor, no había... Entonces, la vida era distinta, ¿ya? Pero ahora, hermanos, como somos bombardeados todo el día, si usted prende el televisor, cada 5 o 10 minutos va la propaganda y ahí le están incentivando. Y lo convencen de comprar cualquier cosa que le ofrecen ahí. ¿Ya? Y sucede, hermano, que todo esto es porque, aunque parezca una frase política, pero el capitalismo tomó dominio del mundo. Y el capitalismo es el que usted lo bombardea todo el día con ofertas, ofertas y ofertas, liquidaciones y ofertas. Porque esa propaganda la está pagando alguien que está fabricando todo lo que le ofrecen. ¿Ya? Y sucede, hermanos, que en medio de toda esta vorágine hay cosas de Dios. Las cosas de Dios son todas hermosas, lindas, grandes bendiciones. Pero en medio de eso está también la obra de Satanás. Y yo lamento, hermano, como chileno, como ciudadano y como cristiano, lamento lo que está viviendo el pueblo argentino. ¿Ya? Milei, el presidente actual,
¿ya? También inmerso en la corrupción, ¿ya? Y cada una de estas cosas yo puedo entender, hermanos, cómo Satanás hunde al hombre, ¿ya? Cómo Satanás está metido en la mente de los políticos. Y no ven los problemas de la gente, de los que votaron por él, sino que la mentalidad está puesta en el amor al dinero. Y eso pasa aquí en Chile, en Argentina, en todo el mundo. En Europa, ni qué decir. ¿Ya? Y tenemos que entender, hermano, estamos en los últimos tiempos. Se aproxima la venida de Cristo. Y eso es lo que hace que Satanás está desesperado y está destruyendo al hombre en todo índole de cosas. En todo índole de cosas. La proliferación de la drogadicción, de los drogadictos, cómo han tomado poder de jueces, justicia, policías, ¿ya?, que se mueven en el mundo de la corrupción, de la droga, porque allí hay dinero. Familias que podrían, de clase media, y que podrían vivir tranquilamente. Llega la droga, la venta, la distribución y el dinero fácil, y ahí están. Sin embargo, ninguno de ellos se preocupan qué va a pasar cuando mueran. No, eso no existe. El interés es cuánto voy a ganar hoy, cuánto ganaré mañana. Y si vemos a alguien predicando en una plaza, en una esquina, ni siquiera nos dignamos a escuchar. Porque el mundo, hermanos, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Ya? Yo quisiera, hermanos, aquí en Chile, en Argentina y en todos los países, ver a los países florecer bien económicamente. ¿Ya? Pero dado los tiempos en que estamos, no es posible. Porque el hombre, hermanos, para Satanás es muy fácil doblegar la voluntad del hombre. Si eso es lo que significa, hermanos, entender lo que dice Ezequiel 28:3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Significa, hermano, que Satanás se las sabe todas. Y yo lamento, hermano, cuando como cristiano, lamento cuando en un púlpito veo a un pastor, a un evangelista o coordinador decir: hermano, gózate porque Satanás está derrotado. No, hermano, él mismo es un instrumento de Satanás, porque el favor más grande que le podemos hacer a Satanás como cristiano es pensar que está derrotado. Porque eso le conviene, que pasar desapercibido, que nadie se preocupe de él. Eso es lo que más le conviene, ¿ya? Entonces, hermanito, he querido hacer este episodio dando a conocer un tema que como chileno, con un país vecino y como cristiano me preocupa, ¿ya?
Porque todos los que siguen a Cristo en Argentina son mis hermanos. No importa que sean argentinos, de nacionalidad, pero son mis hermanos. Hay muchos hermanos en Cristo, pero también hay muchos que han sido turbados por un Leonidas Jiménez, por un Dante Gebel y otros más. Y eso me preocupa, me duele, como aquí en Chile. ¿Se acuerda usted en la década del 80, del 90? ¿Cuántos miles seguían a Chaparro, a Pino Busto, a Herrera y otros más? ¿Ya? Cuya iglesia, hermano, la congregación entra, empieza la reunión, empieza el coro a tocar y empiezan todos a bailar. A eso van a la iglesia, a divertirse. ¿Ya? Y ese no es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio que impuso Satanás en medio del pueblo de Dios. ¿Ya? Porque así como un día, 2000 años atrás, Jesucristo instauró su evangelio en Jerusalén, que está prácticamente en la mitad del mundo, observe usted el plano del mundo. Israel está ahí en la mitad. Pero Satanás también ha querido destruir el evangelio en medio del evangelio, levantando muchos instrumentos suyos, turbando al hombre, para así socavar la obra de Dios Padre Celestial y de Jesucristo. Y esto significa que por estar en los últimos tiempos, estamos viendo esto. Si el evangelio, hermano, de los últimos 40, 45 años, del año 80 para acá, en la mayoría de las iglesias no tiene nada que ver con el evangelio del año 80 para atrás. Es un evangelio nuevo. Yo estaba en iglesia, hermano, donde obispos, pastores incentivan a salir a bailar, a danzar, que en el fondo más que una danza es un baile, ahí al lado, abajo del púlpito. No por el don de danza. ¿Ya? Yo me gozo cuando veo una hermana, un hermano, tomado por el Espíritu, danzar. Pero no puedo sentir lo mismo cuando veo a una persona que camina 4 o 5 metros y llega ahí y se pone a danzar. No, eso es abominable para Dios, hermano. Y ahí me duele el alma de ver eso. Pero puedo entenderlo porque sé lo que significa estar en los últimos tiempos. Sé lo que significa la apostasía. ¿Ya? Entonces, nuestro deber es apartarnos. ¿Ya? Apartarnos. Por eso el apóstol Pablo escribe: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el impío? Y eso es el tiempo que estamos viendo, hermano. Y estas cosas pasan. ¿Por qué? Por dos cosas. Estamos en los últimos tiempos, previos a la venida de Jesucristo, y la gran obra de Satanás para destruir lo establecido por Dios. Este ha sido, hermanos, un episodio desde algún punto de vista un poco distinto, pero que tiene que ver, hermanos, con algo que ocurre todos los días acá en la tierra. Que esto sirva, hermanos, para entender muchas cosas. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Las más ricas bendiciones, un abrazo en el amor del Señor, ¿ya? Que Dios les bendiga, ahora y siempre. Amén.